químicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, y generalmente también oxígeno, pero en cantidades mucho más bajas. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común dos características. La primera, que son insolubles en agua. La segunda, que son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, entre otros. Los lípidos tienen un rol importante en el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Estos van a cumplir diferentes funciones, tales como energética, estructural, hormonal o transportadora. Estructura de lípidos. Fundamentalmente, su estructura química es hidrocarbonada, alifática o aromática, con gran cantidad de enlaces CH y CC. La naturaleza de estos enlaces es 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. Están constituidos básicamente por tres elementos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, y en menor grado aparecen también en ellos el nitrógeno, fósforo y azufre. Clasificación de lípidos. Los tipos de lípidos se dividen en dos grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Lípidos saponificables. Este grupo de lípidos se subdivide en dos: los lípidos saponificables simples y los lípidos saponificables compuestos, o también llamados complejos. Los lípidos simples. Entre ellos encontramos a los fosfolípidos, que se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. También los glucolípidos, que son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Después tenemos a los ácidos grasos, que se van a dividir en dos: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son lípidos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono y se encuentran en el reino animal. Los ácidos grasos insaturados son aquellos que poseen dobles enlaces en su configuración molecular y se encuentran en el reino vegetal. Ahora hablaremos de los lípidos insaponificables. Entre ellos encontramos a los terpenos, que son derivados del hidrocarburo isopreno, y entre ellos se encuentran la vitamina A, E, K y aceites esenciales. También están los esteroides, que son derivados del hidrocarburo esterano, y dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Por último tenemos a los eicosanoides, que son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6, y dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas y los trambóxanos. De esta clasificación de lípidos va a depender la función que cumpla cada uno de ellos. Como ya sabemos, el consumo de lípidos es muy importante, pero es necesario no consumirlos en exceso y seleccionar aquellos que aportan beneficios a nuestro cuerpo. Los lípidos complejos son los lípidos que, además de contener en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos, tales como el nitrógeno, el fósforo, el azufre o alguna molécula, tal como un carbohidrato. A estos lípidos también se les llama lípidos de membrana, porque son los principales elementos que constituyen las membranas celulares. Características de estos lípidos: son moléculas antipáticas con una zona hidrófuga, en la que los ácidos grasos están unidos mediante enlaces éster a un alcohol, y una zona hidrófila, originada por los restantes componentes
no lipídicos que también están unidos a un alcohol. Podemos encontrar dos grandes grupos de lípidos complejos, los cuales son glicerolípidos y esfingolípidos. A su vez, los glicerolípidos se subdividen en gliceroglucolípidos y glicerofosfolípidos, conocidos más bien como fosfolípidos. Los esfingolípidos se subdividen en esfingoglucolípidos y esfingolípidos. El primer grupo a describir son los glicerolípidos. Estos poseen dos moléculas de ácidos grasos mediante enlaces éster a dos grupos alcohol de la glicerina. Según sea el sustituyente unido al tercer grupo alcohol de la glicerina, se forman dos tipos, que son los glicerolípidos y los fosfolípidos. Los glicerolípidos se van a formar cuando se unen glúcido. Estos son lípidos que se encuentran en membranas de bacterias y células vegetales. Los fosfolípidos se van a formar cuando se une el ácido fosfórico y constituye el ácido fosfatídico. La estructura de los fosfolípidos se pueden considerar derivados del ácido fosfatídico y por ello se nombra el primer prefijo fosfatidil, seguido del nombre del derivado aminado y polialcohol con el que se une. Así se obtienen los derivados. Los fosfolípidos tienen un gran interés biológico por ser componentes estructurales de las membranas celulares. Después encontramos al grupo de los esfingolípidos, los cuales, como habíamos mencionado anteriormente, se dividen en dos grupos, los esfingoglucolípidos y los esfingofosfolípidos. Los esfingoglucolípidos resultan de la unión de la ceramida y un conjunto de monosacáridos como la glucosa y la lactosa, entre otros. Los esfingoglucolípidos más simples se van a denominar cereblósimos y solo tienen un monosacárido, que puede ser la glucosa o la galactosa, unida a la ceramida. Los más complejos son los gangliósidos, que poseen un oligosacárido unido a la ceramida. Estas moléculas forman parte de las membranas celulares y especialmente de la plasmática, donde se intercalan con los fosfolípidos. El segundo tipo de esfingolípidos son los esfingofosfolípidos. Estos se forman cuando el grupo alcohol de la ceramida se une a una molécula de ácido ortofosfórico, que a su vez lo hace con otra de etanolamina o de colina. Así se origina la cecina, con mielinas muy abundantes en el tejido nervioso, donde forman parte de las vainas de mielina. Los ácidos grasos son moléculas formadas por cadenas de carbono que poseen un grupo carboxilo como grupo funcional. Los tipos de ácidos grasos más abundantes en la naturaleza están formados por cadenas de 16 a 22 átomos de carbono. La parte que contiene el grupo carboxilo manifiesta carga negativa en contacto con el agua, por lo que presenta carácter ácido. El resto de la molécula no presenta polaridad y es una estructura hidrófoba, es decir, que es repelida por el agua. Como la cadena apolar es mucho más grande que la parte con carga, la molécula no se disuelve en agua. Los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos en que los enlaces entre los carbonos son simples, con la misma distancia entre ellos y el mismo ángulo. Esta circunstancia permite la unión entre varias moléculas mediante fuerzas de Van der Waals. Cuanto más carbonos tenga la cadena, mayor es la posibilidad de formación de estas interacciones débiles. Por ello, a temperatura ambiente, los ácidos grasos saturados suelen encontrarse en estado sólido. En los ácidos grasos insaturados pueden aparecer enlaces dobles o triples entre los carbonos de la cadena.
La distancia entre los carbonos no es la misma que la que hay en los demás enlaces de la molécula, ni tampoco los ángulos de enlace. Esto origina que las moléculas tengan más problemas para formar uniones. Por ello, a temperatura ambiente, los ácidos grasos insaturados suelen encontrarse en estado líquido. Los ácidos grasos forman parte de otros lípidos como los glicerofosfolípidos, esfingolípidos, entre otros, y son por tanto responsables de muchas de las propiedades físicas y químicas de esas moléculas. Sin embargo, los ácidos grasos también son importantes en su forma libre o no esterificada. Así pueden ser fuente de energía y de agua metabólica a través de su oxidación en el catabolismo o precursores de otras biomoléculas. Por otro lado, las grasas son ésteres del alcohol terciario glicerol, con 3 moléculas de ácidos grasos. Cuando hay un solo ácido graso esterificando el alcohol, se trata de un monoacilglicerol. La esterificación del alcohol con otros ácidos grasos permite obtener diacilglicerol y triacilglicerol, que representan grasas propiamente dichas. Como los trigliceroles no tienen carga, también se les conoce con el nombre de grasas neutras. Los 3 restos acilo de una molécula de grasa se pueden diferenciar por el tamaño de la cadena y por el número de enlaces dobles. De esto resulta una gran cantidad de combinaciones posibles para cada molécula de grasa. Las grasas extraíbles de material biológico siempre constituyen una mezcla de compuestos similares, pero que se diferencian por los residuos de los ácidos grasos que contienen. Las grasas de la dieta contienen sobre todo los ácidos palmítico, esteárico, oleico y linoleico. Los ácidos grasos insaturados se hallan en general en el átomo de carbono central del glicerol. La longitud de los residuos de los ácidos grasos y el número de sus enlaces dobles influyen en el punto de fusión de las grasas. Cuanto más corto sea el residuo y cuantos más dobles enlaces contenga un ácido graso, más bajo será su punto de fusión. Las grasas que a la temperatura del ambiente son líquidas se denominan aceites. En función del tipo de ácidos grasos que formen predominantemente las grasas, y en particular por el grado de insaturación, que es el número de enlaces dobles o triples de los ácidos grasos, podemos distinguir 2 tipos. El primero son las grasas saturadas. Están formadas mayoritariamente por ácidos grasos saturados. Aparecen, por ejemplo, en el tocino, en el cebo o en las mantecas de cacao. Este tipo de grasas son sólidas a temperatura ambiente. Luego tenemos las grasas insaturadas. Están formadas principalmente por ácidos grasos insaturados como el oleico o el palmitoleico. Son líquidas a temperatura ambiente y comúnmente se les conoce como aceites, por ejemplo el aceite de oliva. Son las más beneficiosas para el cuerpo humano por sus efectos sobre los lípidos plasmáticos, y algunas contienen ácidos grasos que son nutrientes esenciales, ya que el organismo no puede fabricarlos y el único modo de conseguirlos es mediante ingestión directa. Los triacilgliceroles son acilgliceroles con 3 moléculas de ácido graso, en general de cadena larga, que pueden ser iguales o diferentes. Se habla de triacilgliceroles simples cuando hay el mismo ácido graso en las 3 posiciones del glicerol, pero la mayoría son mixtos, con al menos 2 ácidos grasos diferentes. Las propiedades de los triacilgliceroles van a depender del tipo de ácidos grasos que contengan. La mayor parte de las grasas y aceites de origen tanto animal como vegetal están formadas casi exclusivamente por estos compuestos. Fisiológicamente, los triacilgliceroles son una importante reserva energética. En la mayoría de las células eucariotas, los triacilgliceroles se almacenan en el citosol, como microscópicas gotitas grasas. En vertebrados hay células especializadas en el almacenamiento de grasa, que son llamadas adipocitos.
En humanos destaca la presencia de tejido graso debajo de la piel, en la cavidad abdominal y en la glándula mamaria. Además, también para animales, los triacilgliceroles son importantes para la regulación térmica. En los animales hibernantes, aparte de las dos funciones anteriores, las reservas grasas son la base del metabolismo durante los largos periodos de hibernación y son fundamentales para la producción de agua metabólica mediante la oxidación de sus ácidos grasos. El esterol más importante en los animales es el colesterol. Se encuentra en todos los tejidos animales y principalmente en el tejido nervioso. Es un componente esencial de la membrana plasmática en la cual regula la fluidez. Las formas de almacenamiento y transporte del colesterol están dadas por sus ésteres con ácidos grasos. En las lipoproteínas, el colesterol y sus ésteres con ácidos grasos están asociados con otros lípidos. El colesterol es un componente básico de la bilis y está presente en muchos cálculos biliares. Las lipoproteínas ricas en colesterol tipo LDL tienen especial importancia en el desarrollo de la arteriosclerosis, enfermedad en la cual, sumada a una cantidad demasiado elevada de colesterol en el plasma, causa alteraciones en la pared vascular. Desde el punto de vista fisiológico de la nutrición, resulta importante aclarar que los alimentos vegetales son pobres en colesterol. En cambio, los alimentos de origen animal pueden contener mucho colesterol, principalmente la manteca, la yema de huevo, la carne, el hígado y los sesos. Ceras. Las ceras son lípidos simples que son insolubles en agua. Están formados por alcoholes monovalentes del tipo de los esteroides y también por ácidos carboxilos, los mismos que componen el resto de las grasas. Tienen un peso molecular elevado y siempre con un número par de átomos de carbono. Estos se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol monovalente de cadena larga. Tienen un fuerte carácter hidrófobo y forman láminas impermeables que protegen muchos tejidos y formaciones dérmicas de animales y vegetales. Funciones de las ceras. Por su punto de fusión elevado, que hace que sean sólidas a temperatura ambiente, y por su insolubilidad en agua, las ceras cumplen funciones de protección, aislamiento y lubricación. En las plantas recubren la superficie de tallos, hojas y frutos. Así evitan la evaporación excesiva del agua y protegen contra los ataques de insectos y parásitos. En ciertos animales existen glándulas que secretan ceras que ayudan a mantener flexibles, a lubricar y a proteger del agua el pelo, la piel y las plumas. En el zooplancton polar, las ceras son la principal forma de reserva energética. Las ceras del oído externo de los mamíferos realizan una función de retención de partículas, limpieza y mantenimiento de la humedad. Las ceras se han usado mucho en la industria, en aplicaciones farmacéuticas o cosméticas. Dentro de las más utilizadas están la cera de abejas y el aceite de jojoba. Glucoglicerolípidos. Son los menos comunes en las membranas plasmáticas de animales, pero muy extendidos en las vegetales y bacterianas, cuyo ejemplo es el triglicérido de monogalactosa. Puede ser el lípido polar más abundante, ya que constituye alrededor de la mitad de los lípidos de las membranas de los cloroplastos. Como ya se mencionó anteriormente, los lípidos son también llamados grasas y juegan un papel importante en el organismo porque aportan energía a él para hacer las actividades que hacemos día a día. Entre la clasificación de los lípidos están los terpenos. Estos están formados por la polimerización de moléculas de isopreno. Son lípidos vegetales, es decir, grasas vegetales. Este tipo de lípidos se denomina según el número de moléculas de isopreno. Tenemos entre los terpenos los monoterpenos, que están compuestos de 2 unidades de isopreno. Los monoterpenos componen los aceites vegetales.
y aceites esenciales de muchas plantas que les dan olor y sabor, como son el mentol, el geraniol, entre otras. Los diterpenos de 4 unidades de isopreno, los triterpenos de 6 unidades de isopreno, tetraterpenos de 8 unidades de isopreno y politerpenos de muchas unidades de isopreno. Otra clasificación de lípidos son los esteroides. Los esteroides son moléculas muy activas que intervienen en el metabolismo celular. El principal esteroide es el colesterol. Forma parte de las membranas celulares y se sitúa entre los fosfolípidos fijándolos para estabilizar a la membrana de la célula. Sabemos que el colesterol se encuentra en la sangre en una proporción de 140 a 240 gramos sobre litro, según la edad de cada persona. Debido a su hidrofobicidad, debe ser transportado en sangre como lipoproteína, ya sea como LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, o bien como HDL, que es la lipoproteína de alta densidad. Cabe mencionar que la lipoproteína de baja densidad es el colesterol bueno, porque como todos sabemos, entre menos colesterol consumamos, menos daño le hacemos a nuestro organismo, y por ende se llama colesterol bueno. Entre menos colesterol, menos daño a tu organismo. Un exceso de LDL o colesterol en sangre favorece su depósito en forma de placas en las paredes arteriales e implica el endurecimiento de estas, provocando arteriosclerosis e hipertensión arterial. Otra clasificación de lípidos son las hormonas. Estas son sustancias secretadas por células especializadas localizadas en glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas cuyo fin es la de afectar la función de otras células. Las hormonas son transportadoras por vía sanguínea o por espacio intersticial y hacen su efecto en determinados órganos o tejidos diana. La progesterona es una hormona esteroide involucrada en el ciclo menstrual femenino, en el embarazo y embriogénesis de los humanos y otras especies. La progesterona pertenece a una clase de hormonas llamadas progestágenos y es el principal progestágeno humano de origen natural. Su fuente principal es el cuerpo lúteo y la placenta. La progesterona también puede sintetizarse en las glándulas adrenales y en el hígado. En los mamíferos, la progesterona, tal como todas las hormonas esteroides, es sintetizada a partir de la pregnenolona, que a su vez deriva del colesterol. El colesterol sufre una oxidación doble para producir de 20 a 22 hidroxicolesteroles. Este diolbencinal es luego oxidado con la pérdida de la cadena lateral, empezando en la posición C22 para producir la pregnenolona. Esta reacción es catalizada por el ciclocromo P450cc. La conversión de pregnenolona a progesterona tiene lugar en 2 pasos. Primero, el grupo 3-hidroxilo es oxidado a un grupo de cetona. Y segundo, el doble enlace es movido a C4 desde C5 a través de una reacción de tautomerización cetona-enol. Esta reacción es catalizada por la 3-beta hidroesteroideshidrogenasa. La progesterona fue descubierta independientemente por 4 grupos de investigación. Willard Myron Allen descubrió la progesterona con su profesor de anatomía George Washington Forner en la Escuela de Medicina de la Universidad de Rochester en 1933. Allen determinó primero su punto de fusión, peso molecular y estructura molecular parcial. Él también le dio el nombre de progesterona derivado de ketona esteroidal progestacional. Como otros esteroides, la progesterona consiste en 4 hidrocarburos cíclicos interconectados. La progesterona contiene grupos funcionales de cetona y oxigenados, como también 2 ramas de metilo. Tal como todas las hormonas esteroides, la progesterona es hidrofóbica. Las grasas y los aceites están presentes en todo momento de nuestra vida. Las utilizamos en nuestra alimentación, en nuestro aseo e higiene, en la conservación de nuestra salud y en innumerables productos que utilizamos o consumimos diariamente. Nuestra vida no sería posible, sería muy diferente sin las grasas y los aceites. A pesar de su importancia, la
La palabra grasa tiene un origen etimológico cualitativo, derivada del latín graso, que significa hueso, denso, cavernoso. Las materias grasas han sido utilizadas por los humanos desde épocas ancestrales. Los lípidos llevan a cabo distintas funciones en nuestro organismo. Desempeñan una función de reserva energética, una función estructural, forman tejido adiposo, regulan las hormonas y la comunicación celular, transportan ácidos biliares y lipoproteínas, son biocatalizadores y regulan la temperatura en el organismo. A los 70 años de edad, habremos consumido 55.000 litros de agua. Hemos consumido 16.300 kilogramos de carbohidratos, 2.350 kilogramos de grasa, 2.000 kilogramos de proteínas y 300 litros de agua. A los 60 grados, 100.000 kilogramos de nutrición y 1.000 todos para mantener la temperatura corporal, permitir el crecimiento de la masa celular, realizar se puede encontrar en nueces, pistachos, huevos,